Vamos a insertar una tabla de ejemplo para poder continuar trabajando. La clase anterior quedaron algunos temas pendientes de, de las tablas. Recordemos que hay varias formas que podemos insertar tablas. Por ejemplo, acá, nosotros seleccionamos estos cuadros y con esto estamos formando las filas y las columnas. Acá tenemos una tabla de 10 columnas y 8 filas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo necesito una tabla más grande? Para eso tengo la opción de insertar tabla y acá puedo colocarle cuántas columnas y cuántas filas quiero. Por ejemplo, quiero 10 columnas y 15 filas. Aceptar. Y miren, creé una tabla más grande. O tengo la opción de dibujar la tabla. Acá está la opción de dibujar tabla. Mi mouse se transforma en un lápiz. Formo primero un cuadro. Luego ya le puedo ir colocando cuántas filas quiero, cuántas columnas quiero y ir personalizando la tabla a como yo quiero. ¿Sí? Entonces tengo esas maneras de poder insertar la tabla. Ahora, cuando yo ya tengo una tabla insertada, podemos hacerle ciertos cambios. ¿Qué cambios pueden ser? Acá me aparece en la pestaña de diseño y la pestaña presentación. En la pestaña de diseño es toda la apariencia de la tabla y la pestaña presentación es todo lo interno de la tabla. ¿Sí? Por ejemplo, si esta tabla que tengo acá, yo quiero hacerle ciertos cambios. ¿Cómo qué cambios pueden ser? Por ejemplo, esta fila, quiero que sea una sola. Quiero que esta fila sea una sola. En lugar de borrarla y volver a hacer una nueva tabla, lo que puedo hacer es modificarla. Acá tengo el borrador y voy a borrar las líneas. Voy a borrar las líneas que dividen las celdas. Recuerden que cada uno de estos cuadros se llama celda. Entonces divido los cuadros de la celda. Borro los cuadros, perdón, de la celda. Y miren, estoy convirtiendo la primera fila en una sola celda. ¿Sí? O en lugar de eso, quiero que la primera fila o algunas celdas de adentro tengan diferentes tamaños. Puedo utilizar el dibujo, la opción de dibujar. Y miren, voy a crear una línea acá en medio. Y ahora ya tengo dos celdas acá. O puedo utilizar acá para dividir las celdas. Miren. Entonces, si yo ya tengo una tabla creada, puedo todavía modificarla para crear más celdas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Ya cuando ya no quiero el lápiz, presiono la tecla Escape. Ahora, ¿qué pasa si yo me confundí y no eran, me voy a pasar a esta grande, no eran 10 columnas las que quería, eran 5. Entonces tengo 5 columnas de más. En lugar de borrar toda la tabla y volverla a hacer, solamente voy a borrar las 5 columnas que tengo de más. Columna 1, 2, 3 y 5. Selecciono las columnas que quiero quitar y acá me aparece, miren, eliminar. Eliminar columnas. Y miren, se eliminaron las columnas que tenía de más. ¿Sí? Y lo mismo puedo hacer con las filas. Si acá en lugar de 15 filas eran solamente 10, entonces necesito eliminar 5 filas. Selecciono las 5 filas. Selecciono las 5 filas y le doy eliminar filas. Y miren, se eliminaron las filas. Entonces, si nosotros nos confundimos y metemos más filas o más columnas, no hay problema, podemos eliminarlas. Pero ¿qué pasa si es al revés? Voy a escribir acá A, B, C, D, F. Voy a poner acá A, B, D, E, F, G, H, I, J, K. ¿Qué pasa si yo me confundí y en lugar de 5 columnas eran 6? Me falta una columna. Entonces lo que puedo hacer es
insertar una columna. Acá tengo las herramientas, ¿ve? Insertar columna del lado izquierdo o insertar columna del lado derecho. Me coloco primero en una de las columnas y si yo quiero esa columna al final, entonces la voy a colocar del lado derecho. Y miren, se colocó una nueva columna. ¿Y qué pasa si otra vez me confundí y se me olvidó colocar, miren, A, B, C? Se me olvidó colocar la letra C. No voy a borrar todo y volverlo a escribir, no. Simplemente voy a añadir la columna, la fila. Me coloco ya sea en la fila B o en la fila D, en cualquiera de las dos. Y acá tengo las opciones de insertar fila arriba o insertar fila abajo. Voy a colocar abajo. Y miren. Profe, disculpe, también hay un montón de esas. Entonces acá, miren, ya creé la fila y pongo C. Y ya tengo mi tabla completa. Ahora, a la pregunta de su compañero, que dice que quedan filas guardadas. Por ejemplo, miren, si yo vengo y borro estas 4 filas, las voy a borrar desde acá, eliminar filas. Pero ahora me doy cuenta que me confundí y esas filas no las quería borrar. Esas filas se quedaron guardadas. ¿Cómo las vuelvo a colocar? Presiono Control Z y regresa las filas que tenía. Y si yo presiono Control Z ahorita un montón de veces, me va a regresar a la tabla a un estado anterior. Control Z es para deshacer los cambios que hemos estado haciendo. Ahora, ya vimos cómo modificar las filas y las columnas. Ahora, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué pasa si yo acá quiero 2 tablas? Quiero que una tabla sea de la A a la F y la otra tabla sea de la G a la K. No voy a eliminar y crear una tabla nueva, no. Selecciono la tabla de abajo, la que quiero dividir. Miren, quiero que esto sea una tabla aparte de la de arriba. Entonces selecciono las filas y acá tengo la opción de dividir tabla. Miren, dividir tabla. Y miren, se dividió la tabla. Ahora tengo 2 tablas diferentes. Lo mismo puedo hacer con las celdas. Por ejemplo, yo quiero que esta columna donde está la E sea una sola columna. Quiero que sea una misma columna. Acá tengo, miren, combinar celdas. Lo que hace combinar celdas, miren, me borra las líneas que dividen las celdas. Es muy similar a lo que hice con el dibujo. En lugar de eliminar la línea por línea, le di combinar celdas y se convirtió ahora, miren, en una sola columna. Lo mismo puedo hacer con las filas. Quiero convertir esta fila a una sola, que ya no tenga líneas separándolas. Combinar celdas y miren, combino las celdas de esa manera. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta fila o esta columna, yo quiero colocarles divisiones nuevamente? Puedo hacerlo. Acá está en dividir celdas. Recuerden que esta celda ahorita es una sola. Esta es una sola celda. Entonces yo la quiero dividir ahora en varias partes. Entonces acá, por ejemplo, la quiero dividir en 8 partes. Le doy a aceptar. Y miren, me colocó 8 divisiones. Lo mismo puedo hacer con esta columna que ahora es una sola. Me voy a dividir celdas. Le voy a colocar otra vez 8. Y miren, me la dividió en 8 columnas. ¿Sí? Entonces de esa manera nosotros podemos dividir tabla, dividir las columnas o las filas o combinar las filas y las columnas. Ahora voy a trabajar con... Voy a crear una nueva acá abajo. Voy a crear una nueva tabla. Miren, acá tengo esta tabla. Si yo quiero modificar los tamaños de las filas y las columnas, lo puedo hacer. ¿Cómo lo haría? La manera más fácil de hacerlo sería modificando las líneas que dividen las columnas y las filas. Miren, coloco el mouse directamente en la línea que divide la columna, lo mantengo sostenido y miren, puedo hacer más corta o más larga la fila. Y lo mismo puedo hacer con las demás. ¿Sí? Les puedo modificar su tamaño. Y lo mismo puedo hacer con la altura de las filas. Miren, mantengo el mouse sostenido
lo arrastro hacia abajo y miren, ya tengo las celdas más grandes, ya tengo las celdas más grandes que antes. Entonces, modificando las líneas que están acá, moviéndolas del lugar, puedo hacer más grandes, más largas o más altas mis celdas. Ahora, cuando yo ya tenga escrito algo adentro de las celdas, ahora miremos el texto que está dentro de las celdas. Vamos a poner acá, colegio. Este texto que estoy escribiendo acá, si yo le quiero cambiar color y todas esas cuestiones, lo hago de la misma manera como cualquier texto normal. Color, tamaño, negrita, cursiva y todas esas cuestiones. Y acá tengo alineación. Pero miren, yo quiero, este texto que tengo acá lo quiero precisamente al centro de la celda. Y acá no tengo esas opciones. Entonces me voy a ir nuevamente a presentación. Y miren acá, tengo 6 iconos que son de alineación. Y estos iconos de alineación me dan nuevas opciones para colocar alineado mi texto dentro de las celdas. Por ejemplo, este del centro. Miren, este del centro me colocó el texto centrado de arriba abajo, izquierda a derecha. Me lo colocó directamente al centro de la celda. Entonces, de esa manera nosotros podemos colocar el texto en ciertos lugares de la celda. Otra opción que tengo es cambiarle dirección. En cambiarle dirección, miren, puedo escribir, puedo leer de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o de forma normal, el horizontal. Entonces, en este botón le cambiamos la dirección al texto, que tenemos dentro de nuestras tablas. Ahora, ya modificamos el texto que está dentro de las celdas. Ahora veamos la presentación de las celdas o de la tabla. Por ejemplo, en la tabla nosotros les vamos a poner color, borde, todas esas cuestiones. Eso, acá Word ya tiene diseños creados para que yo solamente venga y los modifique. ¿Sí? Por ejemplo, miren acá, ya tengo diseños creados por Word. Quiero este amarillo. No me gusta. Quiero este verde. No me gusta. Quiero este azul. Entonces ya tengo diseños creados por Word para que nosotros solamente los seleccionemos. ¿Sí? Pero como no me gusta ninguno de estos, voy a regresar a como estaba todo y lo voy a hacer todo manual. Voy a componer el tamaño de esto para que sea más pequeño. Voy a hacerlo todo manual. Quiero que toda la tabla tenga el mismo color. Selecciono la tabla y acá tengo el icono de sombreado. El icono de sombreado me va a permitir colocarle un color de fondo a la celda. Miren. Un color de fondo a la celda. Pero ¿qué pasa si yo quiero que solamente la primera fila tenga un color diferente y las columnas tengan otros colores? Selecciono solamente lo que quiero cambiar color. Miren, selecciono lo que le quiero cambiar color. Me voy a sombreado y acá lo cambio, por ejemplo, azul. Quiero que esta columna tenga otro color. Amarillo. Quiero que esta tenga otro color. El otro verde un poco más fuerte. Esta rojo. Y esta morada. Entonces, selecciono solamente lo que quiero cambiar color o modificar. Y ya con eso, miren, le estoy dando una mejor presentación a mi tabla. Ya no solamente está el cuadro blanco, sino ahora tiene una mejor presentación. Y lo mismo puedo hacer con el borde de la tabla. Recuerden que el borde de la tabla es las líneas. Miren, esas líneas que miramos es el borde de la tabla. ¿Eso cómo lo podemos cambiar? Seleccionamos la tabla. Lo voy a hacer de la manera más fácil. Hay diferentes formas de hacerlo. Yo voy a tratar de hacerlo de la manera más fácil para no complicarnos tanto. Entonces selecciono la tabla. Me voy acá a bordes y busco bordes y sombreado. Acá en bordes y sombreado me aparece esta ventana. En esta ventana yo voy a colocar acá qué tipo de línea es la que quiero poner. Por ejemplo, esta, miren. El color de la línea que quiero poner. Un rojo. El grosor que quiero poner la línea. Y acá me aparece una vista previa de cómo va a quedar la tabla cuando yo le dé aceptar. Presiono aceptar.
Y miren, ahí tengo modificada la línea de la tabla, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero que la línea tenga dos bordes? El borde de afuera, que se llama borde exterior, que es el de afuera, aparezca con ese color rojo y el borde interior aparezca de otro color. Entonces vuelvo a seleccionar toda la tabla, regreso nuevamente a presentación, bordes y sombreado y le vamos a cambiar el color. Por ejemplo, lo quiero verde. Y acá, miren, se cambió toda la tabla. Entonces voy a quitar el borde exterior. Aquí voy a tener que hacerlo dos veces. Quito el borde exterior y dejo solamente el interior. Aceptar. Miren, ahora ya tengo el borde exterior, el borde interno. Estas, las líneas que están adentro de la tabla, se llaman bordes internos. Selecciono nuevamente la tabla. Me voy nuevamente a bordes y sombreado. Y ahora selecciono otra vez un tipo de línea que quiero, un color. Y ahora le doy clic al borde externo de la tabla. Doy a aceptar y miren, ya tengo un borde de color rojo en toda la parte de afuera y un borde de color verde en toda la parte interna de la tabla. Con eso estaríamos entonces con el tema de la tabla. Entonces ese sería el tema sobre tablas. Ahora pasemos al siguiente que vamos a ver, las imágenes. Las imágenes, tenemos dos formas de insertar imágenes. Imágenes desde la computadora, que son imágenes que ya tenemos guardadas nosotros en la computadora, o imágenes bajadas de internet. Insertar imágenes. Esto solamente funciona si nosotros tenemos internet en la computadora. Entonces Word se va a conectar a internet y me va a buscar imágenes que yo coloque acá en el buscador. Por ejemplo, quiero autos. Y me aparecen las imágenes. Voy a insertar 3 imágenes para el ejemplo. Selecciono las imágenes que quiero, le voy a insertar. Y miren, ya tengo 3 imágenes bajadas de internet. Ahora, cuando yo ya tenga estas imágenes, puedo hacerles ciertos cambios. ¿Qué cambios puedo hacer? Voy a trabajar con este que está acá, esta imagen. Cuando yo tengo una imagen seleccionada, miren que aparecen unos puntos blancos alrededor. Esos puntos blancos puedo hacer, si los mantengo sostenidos, hacer más pequeñas las imágenes o hacerlas más grandes, o hacerlas más cortas o más largas, ¿sí? Voy a regresarlo un poco más pequeño. Ahí. Y también puedo rotar, miren, se puede rotar las imágenes a la dirección que yo quiera, manteniendo sostenido el icono que está acá arriba de la imagen. ¿Ya? Y cuando tengo también una imagen seleccionada, miren, me aparece una nueva pestaña. Esa pestaña es la que me permite modificar algunos aspectos de mi imagen. Por ejemplo, acá tengo corrección. En corrección puedo colocar la imagen que tenga más brillo o sea más oscura. Tengo también los efectos artísticos que están acá, que estos efectos artísticos es como el filtro que utilizan en el teléfono cuando toman alguna foto, ¿verdad? Por ejemplo, miren acá, aparece como iluminado, como que fuera acuarela. Entonces son diferentes efectos que podemos darle. Estos efectos va a depender de qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestras imágenes. Voy a dejarle este. Y también tengo acá, hay algunas opciones que no vamos a ver. Tengo también la opción de restablecer imagen. Si presiono la opción de restablecer imagen, me va a quitar todos los efectos que yo le hice al documento y me lo va a regresar a su estado original. ¿Sí? Lo voy a regresar a estado original. Luego acá tengo estilos de imágenes que Word ya tiene creadas para que yo solamente las modifique. Por ejemplo, quiero que tenga esta forma. Miren, quiero que tenga esta forma, que tenga esta. Entonces Word ya tiene varios estilos para que nosotros solamente los escojamos. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué pasa si a mí no me gusta ninguno de estos estilos y lo voy a hacer? Voy a crear mi propio estilo. Voy a restablecer la imagen a su estado original y acá yo puedo crear mi propio contorno
Voy a ponerle en contorno rojo, un grosor. Voy a poner el más grueso. Miren, estoy colocando un contorno a la imagen. También puedo colocarle, si no quiero que sea una línea recta todo el contorno, acá en contorno puedo colocarle, por ejemplo, guiones. Y miren, estoy colocando un contorno diferente. ¿Sí? Acá tengo más opciones de colores. Si no me gustan los colores que están acá, tengo más opciones de colores. ¿Qué otros efectos podemos colocarle? Miren acá, efectos de la imagen. Puedo colocarle una sombra atrás, una sombra, una reflexión, que es como cuando ponemos, por ejemplo, un espejo debajo de algo. Miren, aparece acá. El inconveniente es que cuando le coloco la sombra y la reflexión, la imagen se hace más grande. Miren, se hace más grande. Entonces la voy a tratar de hacer un poco más pequeña para que me abarque cabal adentro de la hoja. Ahí está. Regreso nuevamente a formato. ¿Qué otros efectos puedo ponerle? Iluminado, que es como que le pasara un borrador en toda la orilla. Miren. Bordes suavizados. Si le coloqué bordes suavizados no tendría que ponerle. Bordes suavizados es como si yo agarrara un borrador, me pusiera a borrarle toda la orilla al borde. Entonces ese no se lo voy a colocar. Tengo también el de bisel. Si yo le coloco una opción, este bisel es como que tuviera la imagen un pequeño relieve. Si yo le coloco algo de bisel a esto, voy a perder el borde. Entonces no se lo voy a colocar. Y el giro 3D. En el giro 3D, miren, podemos acá darle ciertos efectos de giro a nuestras imágenes. Voy a dejar este, por ejemplo, miren. Y la imagen tiene ciertos efectos de giro. Regreso a la imagen. Y ese sería el tema entonces de este primer periodo.